Están ahí, solo prendieron la compu y se fueron al diablo. Aquí estamos, profe. Bien. ¿Cómo está, profe? Bien, todo bien. Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Cómo fue en el parcial el otro día? No le pasé. Bueno, Todavía no sabemos las notas de práctica, todavía no sabemos las notas. bueno, deberían saber cómo les ha ido. Yo creo que bien. Más. Bueno, a ver, ¿qué no les pasé de aquí? Bueno, ya me voy a conectar al web así les paso de aquí. ¿Qué tenía que hacer? Así. Pero como le puse ahí hace un rato, mañana hacemos el formulario, sí. Ahora hacemos la guía como para hacer el cierre, qué sé yo, a ver si les ha quedado más o menos en claro. Igual las guías así son tipo conceptual como el formulario, por eso justamente la idea que las hagamos. Ahora se las paso, que no estaba conectada al WhatsApp web. Bank. Qué pesadilla. A ver, ahí está. Ahí se conecta. Física electrónica. Física. Ahí está. Ahí va. ¿Dónde está? La otra. 2021, unidad. Estaba viendo, el power de radioactividad no lo pasó, ¿verdad? No sé, no me acuerdo. Yo creo que no, porque al menos en el grupo no lo estoy viendo. Eso le quería preguntar a la profe, que no, creo que no pasó ese power. Ni idea. La verdad que no me acuerdo. El último A es de ver. módulos atómicos. O sea que deberían tener el de modelos atómicos, el de números cuánticos, el del núcleo, ¿se los pasé? Números cuánticos tenemos y modelos atómicos también. Bien, o sea que le faltaría el del núcleo. A ver, ahí lo paso. Uno más. 5, el núcleo. Y ya voy a chumear a ver si en ese está más o menos lo que vimos la clase pasada, porque después tengo otro que iba a traer ahora como para refrescar, que es este que les paso ahora, que es de interacción de la radiación con la materia. O nada, simplemente comento lo último que estábamos hablando. Bueno, ahora me voy a desconectar al web porque eso realmente me hace que se me complique ¿cómo es? El internet y demás, así que me voy a desconectar. Ahora sí, en el del núcleo, estabilidad, decaimientos, tipos de decaimientos, sí. Y bueno, ¿ves? Y también tengo lo que es la radiactividad, que eso lo quería ver. Sí, ahí está, entonces, si es que no estaban, ahora ya lo tienen. Fíjense después en el WhatsApp que ahí les he mandado. El primero que le subí es cuando empezamos a hablar del núcleo y bueno, del decaimiento radiactivo a raíz del rompimiento del núcleo. Y en el segundo es donde hablamos de la interacción de las redes. O sea, simplemente ahí lo que pongo es, a ver si lo tengo abierto yo acá, interacción. A ver. Listo. Lo que hago es, ¿se acuerdan que terminamos hablando cuando veíamos, por ejemplo, que según el tipo de material, los materiales iban a decaer, ¿sí? Cuando la razón, número de neutrones, número de protones era aproximadamente chica, decae en un alfa, y bueno, y eso además dentro de una misma muestra donde coexiste el núcleo padre con los sucesivos, siempre y cuando los periodos sean razonablemente largos, o sea que sean periodos mayores del hijo que del padre, porque si no va a tener. Digo, ¿se acuerdan cuando vimos que los periodos podían ser de microsegundos incluso? Entonces, vos ya sabés que no van a coexistir, pero si tenés periodos de días
o de años, entonces capaz que te coincide el padre con el hijo, con los hijos sucesivos dentro de una misma muestra. Entonces vas a tener, si haces un análisis con multiniveles de energía, ahí vas a tener energías correspondientes a diferentes materiales y por ende a diferentes tipos de decaimiento, ¿no? Eso no he hablado, pero bueno, un poco lo puse acá en el Power, no lo que estoy por comentarles, sino básicamente con qué se mide, ¿no? Depende del tipo de detector que estés usando, depende de para qué, depende de dónde, pero bueno, les hice un resumen, por ejemplo, de lo que son las cámaras de ionización o los contadores proporcionales o los Geiger, ¿no? Que en definitiva lo que hace es, cuando incide la partícula, te la cuenta. Esto tenía yo ahí, tengo todavía en el laboratorio, un detector re viejazo. Es un Geigersaurio el que tengo ahí, pero bueno, sirve a los fines prácticos. Y siempre, bueno, por lo general se los hago ver, les pongo algo para que midan, alguna muestra de algo. Y si no, simplemente lo dejas así, encendido, y cada tanto van a ver que cuenta partículas. O sea, vos decís, che, pará, ¿dónde miércoles? No tengo un pedazo de uranio acá. Pero en definitiva, y eso también lo charlamos antes, como estamos totalmente rodeados de radiación, estamos siendo bombardeados permanentemente, como hablábamos la otra vez, rayos cósmicos, independientemente de lo que hablábamos de las ondas electromagnéticas, ¿no? Estamos pensando en radiación que te puede detectar esto, cuando ionice algo, un gas, por ejemplo. Entonces ahí te marca y te cuenta partículas, básicamente. Ahora, esos son como que los más básicos. Hay algunos que ya involucran, digamos, alguna cierta, algún grado de mayor complejidad, si se quiere, ¿no? Que ahí vos tenés como si fuera digamos, el detector está conectado a un analizador multicanal, entonces vos tenés varias vías y te detecta partículas de diferentes niveles de energía, ¿sí? Entonces, después, ¿qué hacen? Te tiran una gráfica, no, ni siquiera una gráfica, te tiran valores que tienen que ser analizados. Vos lo podés graficar, obviamente, si querés, ¿no? Pero te tiran valores donde vos decís, bueno, che, mira, para este nivel de energía me decayeron tantas partículas, para este tanta, para este tanta. Entonces uno medianamente de eso puede inferir cuál es el tipo de radiación que tenés presente en la muestra que está siendo analizada, por ejemplo, ¿no? Eso no tengo yo acá, simplemente, como les comentaba, el Geiger que tengo es muy viejo, es muy grande, ¿sí? Y esos son de los que se usaban en los laboratorios de mi facu, y bueno, yo me traje uno, estaba ya como para darlo de baja, de hecho estaba dado de baja, no se usaba más. Entonces me lo dieron, me lo traje, y acá lo tengo simplemente como para que vean cómo se cuenta el número de partículas, como si le pones una muestra de algo, qué sé yo, porque encima tiene como un receptáculo, digamos, donde vos le podés poner una muestra, que esa es la idea justamente. Si le pones, por ejemplo, una muestra de tierra, sacas tierra, no sé, de los Colorados, que trajiste, la pones obviamente en un recipiente ahí adentro, entonces te empieza a contar las partículas que atraviesan el detector, digamos. El receptáculo, digamos, es como un habitáculo así chiquitito, ¿no es cierto? Donde vos le pones el muestrario, y arriba tiene el detector, entonces te va a contar las partículas, y bueno, vos de ahí inferís, entonces, la cantidad de radiación, digamos, que está siendo emitida por la muestra que tenés ahí abajo. Incluso tiene el Geiger que tengo ahí, también tiene como unas ranuras en la parte superior, ¿no? Donde se puede probar diferentes tipos de bloqueos. Entonces, no pasa habitualmente, porque ¿qué uso yo? Uso muestras de tierra, cosas así, ¿no? Que no tienen demasiada actividad. Pero si tenés una muestra muy, muy activa, se puede analizar incluso cómo es el bloqueo que te generan los diferentes, uno, tipos de materiales y dos, espesores de materiales, ¿no? Porque en definitiva,
en esas ranuras que son como laminitas o chapitas de metal que vos le podés poner ahí, vos podés ponerle, trabajemos que yo con plomo, bueno, listo, le pones una laminita de plomo de tanto de espesor, una más gruesa, entonces vas contando de esa manera hasta que ves que te deja de contar partículas, ¿se entiende? Entonces simplemente vos así podés medianamente analizar, bueno, con una muestra de tantos centímetros de espesor, perdón, con un bloqueo de tantos centímetros de espesor, puedo bloquear la radiación que emite la muestra. Entonces, bueno, eso se usa básicamente para eso, se usaba, después ya que quedó en desuso, me lo traje yo, digamos, ya es un aparato obsoleto, pero lo mismo nos puede servir a los fines ilustrativos, aunque sea, como para que vean cómo funciona, cómo cuenta, y sobre todo para que se sorprendan de que no hay nada, no hay muestra de nada, y está contando. Entonces, bueno, ahí está un poco lo que les comentaba hace un rato. Está contando porque vivimos atravesados por radiación. No nos vamos muy lejos, pensemos, qué sé yo, en una casa, más allá de que te dicen, che, ventila las casas, ventila los ambientes, bla, bla. ¿Por qué tenemos que ventilar cada tanto? ¿Por qué se siente como el gas enrarecido cuando estás en una casa que no se han abierto las puertas y ventanas de mucho tiempo? O en invierno, por ejemplo. Y bueno, porque piensen que los materiales de construcción son materiales sacados de la tierra. Entonces, en definitiva, podés tener, y de hecho es lo que suele ocurrir a veces, ¿sí? En esa mezcla, podés tener algún material que tenga actividad y que te va a decaer en un radón, y el radón es un gas, sí, que lo vas a estar respirando. Entonces, bueno, es un poco radiactivo, también estamos hablando de bajas cantidades, pero bueno, lo mismo. Entonces, un poco, eso te hace también que dimensiones de que no podés esquivarla, básicamente, a lo que son las radiaciones, porque están en todos lados. Este tipo de radiaciones, no solo las que hablábamos hace un rato, que básicamente tienen su auge a partir del desarrollo de las telecomunicaciones, ¿no? De las que hablábamos antes, la última clase que estábamos discutiendo respecto de las ondas electromagnéticas, pero de las antenas de celular y demás. Pero de estas otras tampoco podemos escapar. Y de estas porque simplemente están en la naturaleza, así de una, ¿no? Bueno, entonces, ¿ya vieron la guía? ¿La tienen abierta? Sí, profe. Sí. Alguien que la busco, que ya no sé dónde está. Me puse a abrir cosas. Estaba en las 5. Ahí está. Listo. Así vamos pensando para contestar, para que se está abriendo. Bueno, ahí estamos. Deducir la expresión para el radio de la órbita de un electrón, en el átomo de Bohr. Bueno, recordemos en este caso que siempre les tiro algunas demostraciones, como para que se sienten a practicar, y además para que, bueno, no solo para que practiquen, que sepan, que uno que no se acuerde de la fórmula, me preguntas ahora la fórmula, te juro que no tengo idea cómo es la constante, ¿sí? O sea, no me acuerdo, no tengo por qué acordarme, pero yo te la deduzco. Eso es lo interesante, que uno pueda deducirla, ¿sí? Porque sabes de dónde sale, sabes cómo, sabes con qué herramientas y sabes medianamente manejarte con la matemática. Entonces, simplemente, y que les pase con esto y les pase con muchas otras cosas. Sí, ¿sabes qué? No me acuerdo. Bueno, listo, fíjate si lo puedes deducir, ya está, eso es todo, ¿sí? Si interpretaste, si entendiste y demás. Y en este caso, en el caso de los electrones orbitando el átomo de Bohr, piensen que casi todas eran expresiones que ya conocían de física 2. La expresión de la fuerza de Coulomb, del potencial eléctrico, bueno, a ver si queríamos saber la energía, pero no importa. Lo único extra nuevo que podríamos pensar es la cuantización del momento angular, o sea que a L lo planteaba como n por h barra. Pero todo el resto de expresiones, la fuerza centrípeta de física 1, la definición del momento angular de física 1 y demás, son todas cosas que ya vieron antes. Entonces, pónganse, siéntense a ver si les sale, bueno, y ya la tienen hecha igual, pero como para que practiquen eso también. Es un ejercicio lindo de hacer
que los ayuda en sí. Y además les puede servir porque si van a decidir, pónganle que vayan a promoción, no sé cómo están sus notas y demás, ya me sentaré a hablar con Santiago en algún momento. Pónganle que vayan a promoción, que vean que en la teoría anduvieron bien y que en la práctica también y qué sé yo. Entonces, bueno, van a presentar un tema y demás. Bueno, ponele que sea el tema que les ha gustado, el átomo, el núcleo, o lo que sea. Bueno, me complementan lo que me cuentan, si hacen un power, o si lo hacen en pizarrón, o si me lo charlan, nada más, lo que sea, lo puedo complementar con un desarrollo que nunca está de más. Entonces, tengan en cuenta este tipo de cosas. Vamos con lo verdadero o falso. Si se irradia un gas con luz de cualquier frecuencia, se producirán transiciones atómicas en él solo si la temperatura del gas es elevada. Tenemos un gas y le estamos tirando fotones de frecuencias aleatorias. Es falso. ¿Qué pasa? ¿Qué debe cumplirse para que se produzca una transición atómica? Por ejemplo, para que el gas absorba los fotones que le estás tirando vos. La luz, o de los fotones de la luz tiene que tener la misma frecuencia que los electrones, o mejor dicho, igual sería que los saltos de energía. Eso. Sí, digo, se nos mezcla el tema de la frecuencia con la energía porque, bueno, sabemos que la energía del fotón es H por F, ¿sí? Claro. Entonces, en definitiva, tiene que tener una frecuencia tal que su energía, que es H por F, coincida con la diferencia de energía de los niveles cuánticos permitidos para el electrón. Si ocurre eso, de 10. Si no, estamos complicados. El fotón, vos le podés tirar todos los fotones que quieran y no van a ser absorbidos. ¿Estamos? O sea que no tiene que ver con la temperatura en sí, sino tiene que ver con la frecuencia a la que está emitiendo los fotones, porque tiene que ser particularmente determinada justamente para ese gas puntual. Bueno, en el experimento de Rutherford se descubrió una partícula con carga negativa a la que se llamó electrón. ¿El electrón cuándo se descubre y quién? ¿Quién lo descubre, el electrón? Fue Thomson, J.J. Thomson. Acuérdense que el descubrimiento del electrón es anterior al 1900 incluso, ¿sí? El de Rutherford, porque estamos hablando ya después de el modelo de átomo, ¿no? Después de 1910, ponele. Lo que él logra descubrir con el bombardeo con partículas alfa a una delgada capa de metal, es la presencia de una acumulación de carga positiva en algún lado, justamente por el hecho de que vos tirabas partículas muy cargadas positivamente y te rebotaban incluso. Es como que tirabas y volvías sobre sí mismo. Es decir, el ángulo de deflexión era muy grande. Eso quería decir que la carga que Thomson había planteado para el átomo, que estaba distribuida de manera homogénea, con lo cual no iba a tener una concentración, no era tal, sino que estaba toda concentrada en alguna región pequeña, de tal manera que cuando tenías esa carga concentrada en esa región pequeña y venía una partícula cargada positivamente, se iba a producir la repulsión de Coulomb, que me iba a generar justamente esa dispersión de las partículas. Entonces lo que descubre en definitiva es la presencia del núcleo con carga positiva concentrada en una cierta región, cosa que antes no existía. Acuérdense que en el modelo anterior la carga simplemente estaba distribuida de manera homogénea en una esfera, era una distribución continua. Bueno, la energía de desintegración, después lo escriben a esto, es simplemente como para que lo charlemos y vayan acordándose, ¿no? La energía de desintegración del núcleo atómico está dada por la masa del núcleo multiplicada por C cuadrado. Energía de desintegración del núcleo. A ver. No, es falso. Creo que es si no estoy mal, es la diferencia, puede ser, diferencia. Entre la masa del núcleo y la masa sumada de los protones y los neutrones. Eso. Entonces, esas diferencias de masa son las que se manifiestan, según nos decía Einstein en la relatividad, como otra forma de energía, ¿sí? La energía y la masa son conceptos equivalentes. Entonces, vos tenés
una diferencia de masa en cosas que no debería de haber diferencia, porque justamente porque estamos pesando, si se quiere, la energía que lo mantiene unido o que mantiene unidas a las partículas. Entonces acá no sería la masa del núcleo, sino que es la diferencia entre las masas del núcleo completo con cada una de las partículas por separado. Las partículas producto de la desintegración beta son de muy corto alcance y altamente ionizantes. Las Falso. betas, acuérdense, sí, obvio que la beta todo es falsa. Era para que El justifiquen más. alfa. Claro, esas son las alfa. Recuerden, las betas son electrones o positrones, ¿sí? O sea, tienen una masa muy pequeñita y además es una sola carga, o es positivo o es negativo. Las alfa son la masa equivalente son 2 protones y 2 neutrones, o sea, tiene una masa grande, además que ya hay una diferencia grande entre la masa de un protón, por ejemplo, o del neutrón, que es del orden de 10 a la menos 27, con la del electrón, que es del orden de 10 a la menos 31, imagínense si tienen 4 veces eso, ¿no? O sea, las masas son mucho más grandes las de las alfa. Y además, al tener 2 protones, es doble carga positiva. Entonces, tienen un alcance muy corto, en cambio las beta pueden seguir un poco más allá, y obvio que son las altamente ionizantes, las alfa. Y vamos al último, en el núcleo atómico existen fuerzas electromagnéticas entre los protones y fuerzas nucleares entre los neutrones. Las fuerzas, Ruiz, ¿cómo es? ¿Qué A ver, fuerzas profe, si es existen? falso, verdadero. La A ver, fuerza pensemos. electromagnética era entre los protones y los electrones. Hablaba de que una se presentaba más fuerte No, que, es que en estamos este caso, la pensando en el núcleo. En electromagnética. el núcleo no hay electrones, o Ah, sea que estamos pensando bien, entre bien, protones bien. nada más. Sí, sí. Esa parte estaría bien, sí, la fuerza electromagnética es entre los protones, listo. Pero ¿qué pasa con la fuerza nuclear? Es la fuerza fuerte la que mantiene unido el núcleo. ¿Pero entre Exacto. quiénes? Entre Entre los todos. neutrones y entre los protones, sí. Neutrones. Neutrones, protones, 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 neutrones, neutrones. ¿Sí? O sea, vos ahí podés hacer cualquier combinación porque es una fuerza entre nucleones. O sea, fuerza saturativa de muy corto alcance, pero muy fuerte, es entre cualquier par de nucleones. Entonces, nada, la parte que estaría mal sería esta última porque la fuerza nuclear sería entre todas las partículas, o no entre neutrones, sino entre nucleones en todo caso, y ahí ya abarcarían tanto protones como neutrones. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Vamos a ver las de la opción para elegir. En el modelo atómico de Bohr, los electrones emiten radiación cuando se encuentran en una órbita permitida o cuando se produce una transición de una órbita a otra. Cuando se produce la transición. Cuando se produce una transición. Uh-huh. Era lo que salvaba el colapso del modelo de Rutherford, el hecho de que como era una carga, y si se encontraba en una órbita implicaba una aceleración, un cambio en la dirección de la velocidad, Pierde entonces, energía por claro, iba a perder emitiendo energía campo sí o sí. magnético. Por eso él plantea que simplemente cuando se encuentra sobre una de sus órbitas permitidas, no va a estar emitiendo energía, sino que solamente lo va a hacer, bueno, si se produce una emisión, es cuando hay una transición de un nivel superior a un nivel inferior, ¿no? El número de núcleos de una muestra radiactiva disminuye lineal o exponencialmente con el tiempo. Exponencialmente. Claro, eso también lo habíamos sacado, habíamos definido a partir de la actividad, ¿sí? De la muestra que me estaba diciendo, o me hablaba un poco de la tasa de cambio del número de núcleos respecto al tiempo, vimos si hacíamos ahí una ecuación diferencial de variables separadas, vimos que podíamos llegar a que el número de núcleos n era n0 por e a la menos lambda t, donde esa lambda era la constante de decaimiento, pateé a la perra, era la constante de decaimiento del elemento, básicamente, y era lo que podía hacer tener una duración
arbitraria que iba a depender justamente del material. La actividad es exponencial, decae exponencialmente, el número de núcleos decae exponencialmente, y no sé qué más vimos, qué otra cantidad vimos. El periodo, no, porque vimos la vida media que lo vimos en términos del decaimiento, no, ya no vimos nada más respecto de eso. Bueno, el número cuántico orbital permite cuantizar el módulo o la dirección del momento angular. Vimos El con esto que módulo. cuando uno necesitaba, claro, cuando uno necesitaba dar otros grados de libertad correspondiente a un átomo, ¿sí? Para describirlo como en todos sus estados, así como uno describe el movimiento de una partícula en un espacio cuatridimensional, necesitábamos entonces otros números cuánticos, y lo que se cuantizaba era la energía, el momento angular en módulo y dirección, y el momento de spin, ¿sí? Bueno, y quienes cuantizaban a esas otras variables que me definían esos estados, iban a ser los otros números cuánticos. En este caso, el cuántico orbital cuantizaba, el módulo del momento angular. Y el cuántico magnético orbital era el que me cuantizaba la dirección. Para que se produzca el efecto de la emisión estimulada de un haz de láser, el medio debe tener inversión de población, en estado metaestable o en un estado excitado cualquiera. Metaestable. Sí o sí tenía que estar en ese estado metaestable. ¿Por qué? Porque en definitiva lo que buscamos es el fenómeno de la amplificación. Concreto, tenemos un haz, que es un haz más potente, con lo cual estamos hablando de que estamos tirando más fotones, ¿sí? En unidad de tiempo. Y a esa amplificación la obtenemos ¿de dónde? Si simplemente estamos pensando en un decaimiento normal, o sea, vos tenés el átomo en el estado excitado, decae, emite un fotón, listo. Pero si el estado es metaestable, cuando vos le emitís el fotón, haces incidir el fotón, no es absorbido para producirse el decaimiento, sino que simplemente aumenta la probabilidad de que ocurra. Entonces, a la salida voy a tener dos fotones, el que yo incidí y el que decayó. Entonces, de esa manera, esos dos te van a ir a producir la transición en otros dos y así sucesivamente. O sea que la idea es un poco amplificar ese efecto. Obviamente que además lo amplificas en un sistema en donde tengas reflexiones sucesivas, como que veíamos la otra vez. Pero bueno, para que ocurra esto, tiene que estar en ese estado metaestable, que implicaba que el átomo se encuentre en estado excitado un tiempo mayor al usual. El usual es que esté 10 a la menos 8 segundos, listo. Si está en estado metaestable, tiene que quedarse más tiempo en ese estado, justamente para que vos aumentes la probabilidad de decaimiento al hacer incidir un fotón. Bueno, cuando se produce un decaimiento alfa o gamma, se produce transmutación de elementos. Le llamamos transmutación a que ese cambio, ¿sí? De lo que era un núcleo al otro. Dijimos, no sé, ponele, si tengo uranio, después obtengo torio. Bueno, o sea, ¿qué pasó? Bueno, el núcleo de uranio se transmutó en otro núcleo un poco más estable, no estable, pero un poco más estable que el núcleo padre. En cambio, por ejemplo, ¿qué cosa? ¿Puede ser la gamma? Era la Sí. más radioactiva. Eso, en cambio, ¿qué pasa con la gamma? Si vos tenés un núcleo excitado, porque se puede dar el fenómeno de la radiactividad, o por lo que estábamos hablando hace un rato, que hay una transmutación de elementos, o por una desexcitación nuclear. O sea, vos podés tener un núcleo excitado, y cuando se desexcita, cuando baja su nivel de menor energía, ahí emite la gamma. La transmutación la vamos a obtener con el alfa y el beta, porque vos fíjate que se rompe, por ejemplo, en el alfa, ¿qué pasa? Vamos a decirlo así, se rompe el núcleo, sale una alfa, te queda el resto del núcleo, o sea que tenés otro elemento, ¿sí? Ay, mierda, perdón. Es que tengo la perra metida acá abajo, y no tengo dónde meter las piernas, entonces me estoy de golpear, o la pateo ella o me golpeo yo, entonces, bueno. Se rompió, se liberaron 4 partículas, me quedó el resto, que es otro núcleo totalmente distinto, es otro elemento.
O, por ejemplo, tengo en un núcleo un neutrón, ¿sí? Se me transformó y me apareció un protón y un electrón, ¿sí? Entonces ya tengo otro elemento distinto. O, por ejemplo, un protón se me transformó y me apareció un neutrón y un positrón. Tengo otro elemento distinto. Entonces, en ese tipo de decaimiento, tanto del alfa como del beta, hay un cambio de un elemento a otro. A eso le llamamos transmutación. En el gamma es por desexcitación del núcleo. El núcleo fue excitado de alguna manera, fue elevado a un estado de mayor energía y cuando se desexcita libera una alfa, perdón, una gamma, que esas son las de mayor energía, las partículas de mayor energía y demás que hablábamos antes. Córrete, Lulu. ¿Estamos? Bueno. ¿Preguntas? ¿Qué era la masa, profe? ¿Qué? ¿A No, dónde mentira. vimos una masa? La fuerza. Ah. A ver, Sí, describir las profe. diferencias. La Profe, una diferencia entre. consulta. Sí. Es con respecto, porque veo que se utiliza, y sé que es diferente, el término de radiación lo inculcan con el término de radioactividad. No sé si me explico bien. Sí, ¿qué diferencia entre ambos? Claro, porque Radiactividad decimos, es. se emite Perdón. radiación, y claro, sé que no es lo mismo, pero veo que a veces se utiliza el mismo término. Bueno, pero vos no decís emite radiactividad. Vos decís el núcleo es radiactivo, por ejemplo. Por ende, emite radiación. ¿Te das cuenta? Claro, por eso, a eso. La radiactividad, pensala como ese rompimiento espontáneo del núcleo emitiendo radiación, si se quiere, para usar los términos, ¿sí? O sea, es ese proceso que se da de manera aleatoria y estadística en una muestra donde los átomos, los núcleos, son inestables. Entonces, como son inestables, quiere decir, como vimos en la curva de estabilidad y demás, que las fuerzas nucleares de atracción y ya dejan de cumplir su función porque prevalecen, ganan la compulsa, las fuerzas eléctricas de repulsión, ¿sí? Porque es un núcleo muy grande o lo que sea. Entonces, en ese caso, cuando te gana la batalla la fuerza eléctrica y ganan a las fuerzas atractivas, el núcleo se rompe, por ejemplo, como pasa con una alfa. Entonces, cuando eso ocurre, se produce una liberación de energía. Ya veníamos hablando antes de la energía dada, por ejemplo, en un átomo o en el núcleo, si quieren, por la diferencia de la energía equivalente a la diferencia de masa, ¿sí? Entonces, bueno, justamente al haber un rompimiento del núcleo, bueno, esa energía que antes era energía de unión es una diferencia de un delta de M que se manifiesta en energía liberada, por ejemplo, ¿sí? Hablamos de radiación cuando, por ejemplo, en general la radiación hablamos o de radiación electromagnética, ¿sí? Decimos, no sé, estamos siendo, qué sé yo, atravesado por radiación electromagnética porque tengo la antena de radio acá cerca, por ejemplo, ¿sí? Radiación de microondas o ondas de radio. O, no sé, tengo una fuente de alfa, una fuente radiactiva que libera partículas alfa, entonces la radiación que emite es partículas alfa. Digamos, la radiación por ahí como que más genérica y se lo asignas tanto a partículas, sí, o a las que tienen la característica de ondas también, como en el caso de las gamma, ¿te das cuenta? Pero el término radiactividad es específico de lo que es el rompimiento o el decaimiento debido al rompimiento o a la desexcitación nuclear. Bien, Ahí ya entré, gracias. profe, yo en un mareo, no sé. Porque ¿Qué cosa? al fin y al cabo las ondas electromagnéticas son fotones. Es como que Claro, fotones y también ondas. no terminé de entender. O sea, es como que te entra un poco el mareo de decir De radiación, la ¿se refiere a dualidad. onda o a partícula? Puede ser la Es dos. el mareo de la dualidad. Puedes pensarlo en ambos términos. ¿Sí? Son fotones y son ondas. ¿Está bien?
Es eso. Aparte vos pensás que el fotón es esa partícula que tiene características de onda. Es una partícula, está bien, que no tiene masa, pero que transporta cantidad de movimiento, transporta energía, como si fuera una pelota, digamos, pero por otro lado, tiene una longitud de onda o una frecuencia, como si fuera una onda de una cuerda. Entonces, tiene las características de ambas, ¿sí? El fotón, por ende, el problema es que al ser contrapuestas las dos naturalezas, tanto de la materia como de la radiación, o sea, se te hace el mambo decir, che, pero ¿es partícula o es onda? Y es las dos cosas. Lo podés, y es más, a veces lo mencionás como una cosa o como la otra, pero es las dos cosas a la vez. ¿Entendés? Bueno, voy dejando la carrera, no mentira. ¿Qué va a hacer? Pero bueno, sí, hablamos de radiación y hablamos incluso mira como estábamos hablando hace rato con Ruiz. Si hablas de radiación alfa, estás hablando de las partículas alfa. En definitiva, es lo mismo. Para el caso. Sí, es porque al fin y al cabo también presentan la dualidad, así que. Tal cual. Es así, es así. Sobre todo saben que esa dualidad funciona a estas escalas, ¿sí? Estamos hablando de a escalas microscópicas, sabemos que se pone de manifiesto la doble naturaleza de la radiación y de la materia, entonces es lo mismo hablar de una cosa o de la otra. Me estoy cagando de calor. ¿Puedes abrir el vidrio? Sí. Hay que decir a la RAE que redefina la palabra radiación del significado de radiación. Déjate de joder. Ahora no, pero ahora va a estar todo aceptado, como el TODES y todas las huevadas esas, así que, o sea, que redefina radiación, ya es lo mismo, ya da cualquier cosa da igual. Qué horror. Bueno, pero nada, aparte tengan en cuenta que el tema del lenguaje es muy frecuente, esa forma de hablar vulgar, digamos, o sea, una forma de hablar naturalmente, metiendo la pata con los conceptos de física, entonces siempre es frecuente eso. Bueno, en el caso particular estamos hablando, sabemos lo que estamos diciendo, pero me refiero, hay veces que uno sabe que está hablando mal y decir, y hablar mismo. Y el ejemplo típico que les pongo yo es, che, cerrar que me hace frío, me entra el frío. ¿A dónde mierda te entra el frío? O sea, si el frío no está, no existe, ¿me entendés? Entonces, bueno, eso ya lo tenemos como incorporado, pero bueno, es parte del lenguaje cotidiano que no es preciso si uno piensa desde la física, pero bueno, ya está incorporado. Es la única forma de hacerse entender en el lenguaje cotidiano. Si no, no ves qué está hablando. Sí, imagínate si vos estás ahí, no sé, estás en una fiesta y decís, ay, cerrame la ventana que se produce una transferencia de calor entre la temperatura exterior y la interior, te van a sacar cagando. O sea, que imagínate, seguir diciendo que entra el frío. Ese tomo, como a veces. O también me decís, se tomó todo. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Vamos con estas otras. Describir la diferencia entre el modelo atómico de Bohr y el de la mecánica cuántica. Acuérdense que esto medianamente hemos estado charlando también. Radicalmente, uno es determinista y el otro no, ¿sí? Cuando hablamos de la mecánica cuántica, ese, digamos, es como la diferencia. Sí, se puede sumar cosas, obviamente, a eso, pero es la diferencia radical. Si bien el de Bohr incorpora el tema de la cuantización, si quiere, también, de la cuantización del radio, del momento angular, de la energía, bueno, todas las otras derivadas, de la velocidad del electrón en la órbita, pero sigue siendo un modelo determinista. Entonces, en el modelo de Bohr, lo que seguimos teniendo es, ¿sabes qué? No puede estar en cualquier radio, puede estar en este. O sea, que igual el electrón, ahí lo vas a encontrar, a esta distancia del núcleo. Con lo que ahí difiere radicalmente de lo que te dice el modelo posterior de la mecánica cuántica, en el que ya, como hablamos de la naturaleza ondulatoria de los electrones, entonces hablamos que el electrón se puede describir en términos de una función de onda, y por ende hay una densidad de probabilidad de encontrarlo. Entonces ya ahí ya nos fuimos al diablo y dijimos, ¿sabes qué? El electrón no está acá, el electrón puede estar acá. Entonces, esa es la diferencia radical y de ahí le pueden sumar todos los aditamentos que quieran y yo les sugiero que cuando hagan un cuadro como estos digan, bueno, a ver,
no sé, por ejemplo, el átomo de Bohr cuantiza con un número cuántico principal, nada más, con el n, cuantiza el momento angular. El modelo cuántico posterior, de Schrödinger si quieren, o de la mecánica cuántica, plantea la existencia de otros estados cuantizados con otros números cuánticos, por ejemplo, ¿no? Otras diferencias si quieren. Pero la primera que deberían anotar sería el determinismo frente al probabilismo del otro modelo. ¿Está bien? El de Bohr lo veo como cuando uno saca de casualidad los resultados del ejercicio. Sabe que eso es verdad, pero no sabe por qué es verdad. Bueno, pero él tomó esa idea de Planck y tuvo la genialidad de tomar la idea de Planck, digamos. En el libro que utilizo sale que, o sea, habla como diciendo que la idea, o sea, el modelo de Bohr utiliza tanto la parte de la idea clásica como la idea cuántica que mezcla todo y que, o sea, es un fenómeno, que digamos, por decirlo así, y Sí, no puede ser en la física algo que sea anómalo, que digamos, meta ideas clásicas y cuánticas, ¿sabes? y lo que pasa es que, sí, bueno, yo igual, no, más allá de hacer una defensa de Bohr, que en su momento fue significativo, digamos, él como físico y como experimental y qué sé yo, digo, estaba arrancando la noción cuántica, ¿no? Entonces piensen también en eso. Estaban empezando, qué manera de perder pelo la perra, perdón, estoy mirando la perra que la tengo que meter debajo de las piernas. Estaba empezando la cuántica, básicamente el desarrollo viene a posteriori, entonces es también un poco eso, ¿no? Es también por ahí, supongo, yo calculo en su momento de decir, oh, tuve un insight, le mandé la cuantización con esto, ya soy Maradona, y después decís, bueno, pero tampoco me lo voy a jugar tanto, porque no vaya a ser que meta la pata, porque supongo que un poco así por ese lado. Entonces ahí ha quedado como Rengo. Y es más, le andaba bien, porque en definitiva los espectros que observaba, más o menos estaban bien descritos, ¿cierto? De algunos elementos y qué sé yo. Y acuérdense que no solo le servía a la física, no solo te servía para analizar, no sé, una fuente de sodio, por decirte, que vos profetizabas, es decir, vos que haces, predecías con tus leyes cuál iba a ser, ponerle la frecuencia de la línea que ibas a observar en una transición de tal nivel a tal nivel, y la observabas efectivamente. Y él las observaba a partir de las ecuaciones que él deducía y andaban bien, ¿sí? Sino que además también en la astronomía tenía esa misma observación, o sea que, joya, andaban bien. En su momento, digamos, fue como todo el gran uso que se le da justamente para poder no solo observar qué elementos hay en las estrellas, en el interior de las estrellas, que vos, si vos te restringís a mirar una estrella, o sea, mirar en el rango del visible, ya está, no ves nada. O sea, es muy limitada la información que te va a dar. Pero si vos miras, por ejemplo, analizando su espectro, entonces ahí en definitiva estás viendo, por ejemplo, qué tipo de elementos tienen. Y eso no solo les ha permitido ver qué tipo de elementos estaban en el interior de las estrellas, sino que también les ha permitido hacer una clasificación de estrellas, por ejemplo, en función de los elementos que contenían. Y una clasificación que en definitiva los llevó también a los astrónomos a decir, ah, bueno, pero si en esta estrella hay tal y tal elemento, listo, entonces eso porque está en sus etapas iniciales. Entonces quiere decir que la temperatura más o menos anda por este lado, porque acuérdense que también andaban, recuerden de la cuántica, que también había una correlación entre lo que era la longitud de onda y la temperatura. Y bueno, entonces ya sabían la temperatura, la edad, el tipo de materiales que contenían las estrellas, o sea, era como que todo un convito. Entonces, digo, esas ideas se aprecian, independientemente de que el rango de validez después se vea que, bueno, no es para tanto, ¿sí? Me anda bien para estos átomos ligeros, para los otros no, y bueno, sí, pero se aprecian en su momento, sobre todo cuando hay cosas que lo comprueban experimentalmente, ¿no? Pero bueno, ¿vieron ayer anoche, que justo fui al Parque de la Ciudad y
estaba una masa, se veía la lunita, era una uña, y se lo veía, estaba como en conjunción con Venus, no sé si lo vieron. No, vi una foto No. nomás, pero no salí. Foto. Y pues tienes que mirar así por la ventana, nada más, estaba una masa, se veía espectacular. No, no Perdón, quiero. me fui. Justo me iba, ay, se veía hermoso, hermoso realmente. Bueno, me fui para ese lado, pero ya vuelvo. Vamos a describir entonces la diferencia entre los distintos tipos de decaimiento radiactivo, bueno, un poco lo que ya charlábamos hace un rato. Se trata de partículas, ¿sí? Por ejemplo, las alfa de gran masa, las beta no tanto, las gamma nada, ¿sí? Tienen masa cero, son gamma. Si hablamos, por ejemplo, de cargas, las alfa ionizan mucho, porque tienen doble carga, las beta más o menos, pero sí ionizan, las gamma no. Las gamma te pueden ionizar de manera indirecta. Por ejemplo, pensemos en un Compton. ¿Qué hace el Compton? Incide la radiación, estamos hablando de rayos X, bueno, X gamma, estamos hablando de rayos de alta frecuencia. Incide la radiación, dispersa un electrón, o sea, ya tenemos una ionización. Pero no es directa, no es porque la carga positiva te atrajo al electrón y se lo llevó y se lo robó, sino que es indirecta justamente planteándolo como si fuera un choque, por ejemplo, como en el caso del Compton. Por otro lado, también el hecho de las diferencias en masa generan diferencias en velocidades relativas. Cuanto más masiva sea la partícula, sabe que va a ir más lento. O sea que las alfas son las más lentas, después siguen un poco las gamma, y después obviamente las beta y después las gamma, ¿no? Y el hecho de que tengan una gran velocidad también implica que tienen mayor poder de penetración o alcance dentro del material o de la muestra en la que estén. Entonces la gamma es la que tiene más penetración, la beta un poco menos y la alfa prácticamente nada. Y en el caso de las alfa, por ejemplo, también, y esto se observa en las cámaras de niebla, tienen trayectorias totalmente rectilíneas, porque al tener una gran masa, suponete, entran en la muestra, ¿no? Y prácticamente no son desviadas de su trayectoria original, justamente porque son muy masivas. Es como decirte, no sé, viene un auto y le tiraste una pelota, ¿sí? Y chocaron, ¿sí? Entonces vos sabés que la trayectoria del auto no se va a ver desviada, tiene una masa mucho más grande, la de la pelota sí, ¿se entiende? Entonces las alfa, como son muy masivas, directamente pasan sin desviar en su trayectoria, mientras que las beta tienen una dispersión un poco mayor, ¿sí? Bueno, y las gamma obviamente también. Y bueno, esas serían como las diferencias de los distintos tipos de decaimiento. Podrían pensar también, por ejemplo, plantearlo en términos de con qué se detiene una u otro tipo de radiación. Como habíamos hablado, que eso está ahí en el Power que les mandaba, que una hoja de papel te puede tener una alfa. Obvio estamos hablando de valores de rangos normales o pequeños de energía, ¿no? Una beta, bueno, ya necesitas alguna placa metálica, y para las gamas simplemente plomo y muchos y varios centímetros, porque no la detenés así, no es tan fácil, ¿no? Eso tiene que ver un poco con lo que veníamos hablando antes. Entonces, bueno, ármense cuadritos para resolver este tipo de actividades, y en los cuadritos medianamente vayan comparando. Entonces, en la comparativa les va a salir, ahora entiendo, bueno, un poco mejor, ¿está bien? Bueno, y ya creo que esa es la última. Efectivamente, es la última pregunta. Ahí me voy. Banque, ahí estoy. Estamos. Más o menos, ¿les quedó? Sí, algo, Bien. profe. Algo. Sí, profe. La verdad que por ahí se vuelve más interesante cuando es presencial, porque aparte ahí ya entro a sacar todas las huevadas que tengo dando vueltas en el laboratorio, entonces que ya saco esto, que ya saco el otro, que ya saco el Michelson, que saco el Geiger y qué sé yo, y hacemos y vemos y demás. Entonces se vuelve como más interesante, así que charlado o que visto con un Power. Saben que yo con la virtualidad por ahí no
yo soy más experimental, entonces me gusta más la experimentación y la correlación. Entonces voy a decir, bueno, de acá me voy acá y esto también se analiza viendo esto, y bueno, es mucho más interesante. Pero bueno, la idea un poco ha sido esa, que han podido ver lo que es la física moderna, ¿sí? Siguiendo una consecución aproximadamente lógica respecto de cómo se ha ido desarrollando, ¿sí? Recuerden que es toda física del siglo XX, y después, bueno, ya después siguen, esto les da digamos, como una base para que ustedes puedan seguir avanzando posteriori si necesitan algo, y bueno, simplemente leo y veo, sí, mira, che, esto me explica tal cosa, ¿sí? O sea, sobre todo cuando se trabaja con la cuántica, porque en definitiva son, digamos, es el rango de validez en el que se está investigando y en el que pueden llegar a investigar incluso ustedes, ¿no? Porque con la relatividad, en definitiva, acuérdense que, digamos, básicamente es más teórica, no tan experimental, en cambio lo que es la cuántica sí. Hay como bastante más experimentación que se puede realizar. Entonces, bueno, la idea, yo ya me despido, digamos, mañana nos vemos de nuevo, pero era un poco como para ir cerrando el desarrollo, ¿no? Se me pasó el borré volando igual, pero como les digo, me queda la pata renga a mí de no haber podido mostrarles nada de la pavada que puedo tener allá, pero que sumado a lo que estás hablando o viendo o a las demostraciones matemáticas que puedes estar viendo, te ayudan a terminar de entender algo, ¿no? O por lo menos en la utilización de ese algo, en una medición de algo, entonces eso es mucho más rico. Entonces esa es la pata renga que me queda. El año pasado fue igual. Esperemos ya que el año que viene se pueda dictar de manera convencional, tradicional y ahí en el laboratorio, porque la verdad que, bueno, por ahí te queda como ese gustito y me faltó acá mostrarles esto, y bueno, como por ejemplo ahora con el Geiger, me hubiera gustado que lo vean, tengo unas laminitas ahí de cobre, de plomo, qué sé yo, como para bloquear la radiación. Entonces, bueno, esas cosas están buenas para que vean y que se pueden hacer cosas también, aunque tengas un aparato viejo, obsoleto, pero que para lo que es la experimentación y la didáctica te puede llegar a servir. Y bueno, lo que necesiten y qué sé yo, ya saben, para consultar, yo siempre ando haciendo alguna huevada, algún cursito, alguna cosa de estos temas, porque saben que, como el del Zen que hice la otra vez, pues saben que es Ahora ya, ¿qué una curso masa que me preparado encanta. para la próxima? ¿Qué cosa? ¿Qué curso programado para la próxima? Sí, no sé, pero bueno, se podría plantear, che, si les interesa algo en particular y demás, y bueno, yo busco y armamos así una charla de algo, ¿sí? Obvio estamos hablando de temas de física moderna y demás, porque es lo más lindo para mí. Así que, bueno, espero que medianamente se haya entendido. El tema de la virtualidad, como les digo, no ayuda mucho, pero por lo menos que algo se haya logrado comprender en el desarrollo de la materia. Y bueno, nos vemos mañana entonces para el cuestionario. No sé si quieren entrar, yo ya mañana ya termino el curso, o sea que puedo entrar tranquilamente a cualquier hora. Así que ustedes me dicen, ¿entramos a las 4:15 o entramos tarde? Como ustedes quieran. Las 4:15, profe. Listo. Entonces entramos ahora. Nos vemos mañana. ¿Estamos? Bueno, profe. Bueno, profe, nos vemos. Dale, Que ande bien. chicos. Chao, chao. Muchas gracias. Hasta luego, profe. Profe. Chao.